Hola, en este video vamos a hablar de la ley de senos. Bueno, la ley de senos es una herramienta buenísima para determinar medidas de lados o de ángulos cuando yo no conozca algunos datos. Por ejemplo, puedo tener solo un lado y dos ángulos y yo puedo determinar la medida del resto de los lados y del ángulo que falte. Y puedo tener dos lados y solo un ángulo y poder determinar la medida de los otros ángulos. Una de las ventajas más importantes es que el triángulo puede ser cualquier tipo de triángulo, puede ser rectángulo, puede ser un triángulo acutángulo, obtusángulo, cualquiera de los que vayamos a trabajar, siempre y cuando tengamos algún dato ahí que nos sea útil. Por ejemplo, como lo que vamos a utilizar es una regla de 3, entonces quiere decir que nosotros podemos solamente tomar estos dos elementos o estos dos o este primero con este último. Pero, ¿en qué consiste la regla de 3? En que yo conozco tres cosas y voy a averiguar una cuarta cosa. Entonces, por lo menos debería tener tres elementos, ya sean dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado para poder determinar la medida de algunos de los lados o de algunos de los ángulos. Entonces, ¿cómo funciona la ley de senos? Bueno, tomamos un lado, el que deseemos averiguar, en este caso, por ejemplo, M, y siempre vamos a tomar el ángulo que esté opuesto a él. Por ejemplo, el ángulo opuesto a M es el ángulo con la Y o la Y. Entonces aquí vemos que sería M sobre el seno de Y. Y así sucesivamente puedo tomar N, y entonces ¿quién está opuesto a N? El ángulo alfa. Y si tomo el lado H con el ángulo beta. Eso sí, cuando yo voy a colocar un seno debe ser de un ángulo. Y en la parte de arriba van a ir los lados. Esta es una manera. O al menos que lo haga inversa. Pero recuerden que aquí, ¿verdad? Como esto es una proporcionalidad, quiere decir que esta proporción es igual a esta y es igual a esta, usando la ley de senos. Veamos un ejercicio. Bueno, en este ejercicio tenemos dos lados, dos ángulos, perdón, y un lado, y tenemos dos lados que no conozco, no sé la medida. Y en este caso me dicen, de acuerdo con la figura, determina la medida del segmento AC, que es este que denotamos con una X. Entonces, haciendo ley de senos, X iría con el seno de 34 y el lado que conozco es 18 con el seno de 47. Y entonces aquí tenemos la proporción. Como lo dije antes, de nada me sirve tomar la proporción m sobre seno de alfa porque ni conozco m ni conozco alfa, aunque podemos averiguar la medida de alfa con estos dos ángulos, restándole a 180 estos dos ángulos y determino este ángulo de acá. Pero m ni me lo piden ni lo ocupo en este caso. Entonces voy a tomar un lado que tengo, donde puedo formar una proporción, y el lado que quiero averiguar con la proporción, con el ángulo que esté opuesto a él. Entonces en este caso X iría con seno de 34 y 18 con seno de 47. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, esta parte de acá, ¿verdad? Donde dice seno de 34 está dividiendo en esta fracción, entonces lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Quería seno de 34 por 18 sobre seno de 47. Y aquí es donde vamos a utilizar la calculadora. Sí es importante que en la calculadora veamos que en este cuadrito tenga encerrada una D, ¿verdad? Por el sistema numérico que utilizamos. Entonces tenemos seno de 34, el símbolo de grado no es necesario ponerlo, por la fracción 18 sobre seno de 47. Y nos queda que vale 13,76. Por lo tanto, vamos a decir que la medida aproximada a dos decimales es 13,76 del segmento AC.